nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor le anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el vientre en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intersección de nuestra Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Buenos días, muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos sean todos a esta mañana maravillosa, a este día, bendito Dios, que el Señor nos regala, siempre de la mano con el amado Jesús, mi amado Jesús, la Virgen María, y con San José, las mejores tres compañías. Bendito y alabado sea Jesucristo. Qué bueno es el Señor, mis hermanos, que nueva vez nos permite conectarnos a través de estos medios, estas plataformas, para que estemos escuchando su mensaje, su palabra, el mensaje de cada día. Qué bueno, hermanos y hermanas, que están en sintonía nueva vez en esta que es tu emisora, Jesús y María FM, la emisora de Jesús. Y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra. Así es, mis hermanos, Dios, el que tiene el control de cada uno de nosotros. Bendito sea mi Señor. Santo y alabado sea mi Dios. Gracias por un día más. Gracias por la oportunidad que tú nos brindas hoy, Señor. Hermanos, el Señor nos hizo y somos suyos. Esa es la condición nuestra, bendito Dios. Esa es la obra del Señor en nosotros. El Señor nos hizo y somos suyos. Por eso, el enemigo que quiere robar, siempre quiere desviarnos del camino, quiere arrebatarnos la gracia. Es como que quiere robarnos a nosotros para que nosotros no pudiésemos disfrutar de la heredad, de esa herencia, de todas las maravillas, el tesoro que tiene el Señor para nosotros. Pero hoy vamos a demostrar que somos criatura de Él. O sea, Él fue que nos hizo y somos suyos. Nosotros no le pertenecemos a más nada, ni a más nadie que a Dios, mis hermanos queridos. Nadie, automáticamente nadie tiene control ni autoridad sobre nosotros. El control y la autoridad la tiene Dios sobre aquellos que Él ha creado, y somos nosotros. Entonces, el Señor nos hizo
y somos suyos. Aleluya, bendito Dios. Alegres nosotros por esa creación, alegres por esa bendición, ¿verdad? Porque es a Él que le pertenecemos. Cada día es bueno mencionar, ¿verdad? Y más cuando esos espíritus se levantan en contra nuestra, que espíritus que de repente quieren venir a perturbar. Y es bueno siempre recordarle a esos espíritus que nosotros y los nuestros le pertenecemos a Cristo, aleluya. O sea, mi vida y la vida de los míos le pertenece a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos hizo y somos suyos. Entonces, si somos pertenencia del Señor, el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. El enemigo nos quiere engañar y él quiere robarnos esa gracia, robarnos el camino, robarnos la bendición para hacernos perder. Pero qué bueno que hoy vamos a tratar de que nosotros, el Señor nos ha hecho y a Él le pertenecemos. A Él vamos. Por eso en este camino tenemos que estar claros. Tenemos que estar totalmente conectados. O sea, en esa presencia maravillosa que genera nuestro Padre Celestial. Conectado, porque es el camino de la verdad. Y entonces nosotros estamos aquí prestados, pero a Él debemos regresar, a Él debemos volver. ¿Y sabe por qué, hermanos queridos que hoy me escuchan? Debemos volver a Él. Bueno, por lo que hemos dicho, porque es Él quien nos ha hecho y a Él debemos regresar, a Él debemos devolver. Entonces, aunque le pese al maligno y a toda su compañía, que viva Cristo, que viva Jesús, entonces, que viva María, que viva San José, porque nosotros a Dios le pertenecemos. Y es por eso que recibimos esa gracia todos los días para que podamos vencer, para que podamos nosotros sobrevivir y sobrellevar y sobrepasar los ataques del enemigo. Bendito sea Dios. Hoy tenemos una vida de santo maravillosa. Cuando me toca ver, bendito Dios, tanta grandeza, cuando nosotros, esta es la admiración de nosotros como cristianos, que debemos admirarnos, pedirle a Dios que no nos robe el enemigo a nosotros esa condición de admirarnos con los buenos ejemplos, admirarnos, porque el ajetreo de la vida, las complicaciones, el afán, hasta eso nos están robando. O sea, ya no nos admiramos por un buen día, una maravilla de un sol radiante, un amanecer, un atardecer, las flores, la belleza de los lirios. O sea, tenemos que admirarnos por las grandezas, las maravillas y los milagros que hace Dios cada día. Entonces, nos admiramos también ante tanto que pone Dios, misericordia, su amor en tantos hombres y mujeres que Él llama y que Él elige. Hoy nos toca, mis hermanos queridos que hoy me escuchan, San Ignacio de Antioquía. Y vamos a ver en este caminar con los santos qué grandeza pone Dios en el corazón de un señalado. Cuánta grandeza. Óyeme, no importa las consecuencias, vamos a ver por dónde tuvo que caminar este gran hombre, ¿verdad? Y aún así no hay miedo. Cuando nuestro corazón está conectado con el corazón de Dios, óyeme, para el mundo y para nosotros en la carne, claro, en la carne vamos a ver las cosas grandes, muy grandes, o sea, muy pesadas, difíciles, pero para el que tiene a Dios en su corazón, pueden pasar las tormentas más grandes, los huracanes más pesados, y no hay nada que lo haga mover, nada, porque el Espíritu Santo es que lo guía, es el Espíritu Santo que lo fortalece. Entonces, es una alma que está totalmente descansada a los pies de Jesús, aleluya. Entonces, vamos a caminar de una vez en este día, en esta mañana, hoy ya, 17 de octubre, lunes, mis hermanos queridos, ¿verdad? Inicio de semana laboral, San Ignacio de Antioquía, mártir. Entonces, Ignacio, que significa lleno de fuego, solamente una persona, un cristiano, un católico, un creyente, un seguidor, un servidor de Jesucristo, tiene que estar bien lleno del fuego del Espíritu Santo para ser martirizado de la forma en que este gran santo de hoy fue martirizado. Entonces su nombre así lo indica, significa lleno de fuego. Entonces nuestro santo estaba lleno de fuego de amor por Dios.
Antioquía era una ciudad famosa en Asia Menor, en Siria, al norte de Jerusalén. En esa ciudad, que era la tercera ciudad en el Imperio Romano, después de Roma y Alejandría, fue donde los seguidores de Cristo empezaron a llamarle cristianos a los seguidores de Jesús. Ahí fue la primera vez que se utilizó la palabra cristianos. De esa ciudad era entonces obispo San Ignacio, por eso San Ignacio de Antioquía, el cual se hizo célebre porque cuando era llevado al martirio, escuchen esto mis hermanos hoy, él fue muy célebre, o sea, porque cuando era llevado al martirio, en vez de sentir miedo, rogaba a sus amigos que le ayudaran a pedirle a Dios que las fieras no le fueran a dejar sin destrozar, porque deseaba ser muerto por proclamar su amor a Jesucristo. Cuánta grandeza, mis hermanos, pone Dios, esa semilla que son la siembra del Señor, en los que Él llama. Dicen que fue un obispo discípulo directo del apóstol San Pablo y de San Juan el Evangelista. O sea que él tuvo esa gracia, tuvo esa, vamos a decir, esa bendición maravillosa de ser discípulo directo del apóstol San Pablo y de San Juan el Evangelista. Por 40 años estuvo como obispo ejemplar de Antioquía, que después de Roma era la ciudad más importante para los cristianos, porque tenía el mayor número de creyentes. Entonces mandó el emperador Trajano, que hemos visto en diferentes lecturas y en diferentes caminar en vida de santos, que este emperador Trajano fue un perseguidor bastante brutal para los cristianos. Entonces el emperador Trajano mandó que pusieran preso a todos los que no adoraran a los falsos dioses de los paganos. Como San Ignacio se negó a adorar esos ídolos, entonces fue llevado preso, y entre el perseguidor y el santo se produjo el siguiente diálogo. ¿Por qué te niegas a adorar a mis dioses, hombre malvado? No me llames malvado, le dijo San Ignacio. Más bien, llámame Teóforo, que significa el que lleva a Dios dentro de sí. ¿Y por qué no acepta a mis dioses? Porque ellos no son dioses. No hay sino un solo Dios, el que hizo el cielo y la tierra, y a su único Hijo Jesucristo es a quien yo sirvo. El emperador ordenó entonces que Ignacio fuera llevado a Roma y echado a las fieras para diversión del pueblo. Encadenado, fue llevado preso en un barco desde Antioquía hasta Roma, en un largo y penosísimo viaje, durante el cual el santo escribió 7 cartas que se han hecho famosas. Iban dirigidas a las iglesias de Asia Menor. En una de esas cartas dice que los soldados que lo llevaban eran feroces como leopardos, que lo trataban como fieras salvajes, y que cuanto más amablemente los trataba él, con más furia lo atormentaban. El barco se detuvo en muchos puertos, y en cada una de esas ciudades salían el obispo y todos los cristianos a saludar al santo mártir y a escucharle sus provechosas enseñanzas. De rodillas recibían todos su bendición. Varios se fueron adelante hasta Roma a acompañarlo en su glorioso martirio. Con los que se adelantaron a ir a la capital antes que él, envió una carta a los cristianos de Roma diciéndoles: por favor, no le vayan a pedir a Dios que las fieras no me hagan nada. Esto no sería para mí un bien sino un mal. Yo quiero ser devorado, molido como el trigo, por los dientes de la fiera, que así demostrarle a Cristo Jesús el gran amor que le tengo. Y si cuando yo llegue allá me lleno de miedo, no me vayan a hacer caso si digo que ya no quiero morir.
que vengan sobre mí fuego, cruz, cuchilladas, fracturas, mordiscos, desgarrones, y que mi cuerpo sea hecho pedazos, con tal de poder demostrarle mi amor a nuestro Señor Jesús, admirable ejemplo. Al llegar a Roma, salieron a recibirle miles de cristianos y algunos de ellos le ofrecieron hablar con altos dignatarios del gobierno para obtener que no lo martirizaran. Él les rogó que no lo hicieran y se arrodilló y oró con ellos por la iglesia, por el fin de la persecución y por la paz del mundo. Como al día siguiente era el último y el más concurrido día de las fiestas populares y el pueblo quería ver muchos martirizados en el circo, especialmente que fueran personajes importantes, entonces fue llevado sin más al circo para echarlo a las fieras. Era el año 107. Ante el inmenso gentío, fue presentado en el anfiteatro. Él oró a Dios y enseguida fueron soltados 2 leones hambrientos y feroces que lo destrozaron y devoraron entre el aplauso de aquella multitud ignorante y cruel. Así consiguió Ignacio lo que tanto deseaba, ser martirizado por proclamar su amor a Jesucristo. Algunos escritores antiguos decían que Ignacio fue aquel niño que Jesús colocó en medio de los apóstoles para decirles: quien no se haga como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. San Ignacio dice en sus cartas que María Santísima fue siempre virgen. Él es el primero en llamar católica a la Iglesia de Cristo, que católica significa universal. San Ignacio de Antioquía, hermanos queridos, por eso le hacía referencia al principio, antes de leer esta vida de santos, ¿verdad? Que hay historias de estas que realmente nos marcan, que nos conmueven, ¿verdad? Y que realmente son más que un camino de vida. O sea, al ver cómo son martirizados, imaginémonos hoy nosotros y vayámonos a través de la mente, ¿verdad? A aquel tiempo y pensar 2 leones feroces, hambrientos, encima de un ser humano. O sea, yéndole arriba, solo pensarlo es tremendo, es funesto. Y nada, para el que tiene a Dios en su corazón, eso es un don grande, una virtud maravillosa. O sea, nada de miedo. O sea, orar como sentarse en el Santísimo, como si todo fuera normal. Pero esa es la promesa del Señor de no temer para nada, no tenerle miedo a aquellos que solo tienen la posibilidad de matar la carne, de matar el cuerpo, pero no pueden hacerle nada al alma, porque el alma le pertenece a Dios, porque Él es el dueño de la vida y el dueño de todo. Por eso el salmista de hoy, en el Salmo 99, por eso así iniciamos, ¿verdad? Que no hay emperadores, de reyes, gobernantes, no hay quien pueda querer robarnos a nosotros lo que le pertenece a Dios. El maligno trata cada vez de engañarnos y someternos a nosotros a la mentira, pero nosotros le pertenecemos a Dios. Por eso hoy, y en la vida de los santos, hoy, en esta historia de San Ignacio de Antioquía, vemos cómo le entregó su vida a Dios por encima de todo. ¿Verdad? No le importó que el emperador le dijera que iba a ser arrojado a 2 leones feroces, hambrientos, porque su vida estaba en la mano de Dios. Y él sabía que eso era un momento, ¿verdad? Esa tortura, ese martirio, muy difícil humanamente, pero para Dios nada es imposible. Ya el alma de él estaba descansando, celebrando en el reino de los cielos, en la vida eterna. Entonces, por eso dice el salmista de hoy, en esta mañana maravillosa, para que no nos dejemos confundir, para que no nos dejemos engañar y que nada ni nadie
nos robe a nosotros, ¿verdad? Esa condición de ser nosotros propiedad de Dios, de ser que pertenecemos a Dios, que nadie tiene derecho ni autoridad sobre nuestra vida, nuestra alma, corazón y todo ser. El Señor nos hizo y somos suyos. Dice el salmista, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de sus rebaños. Aleluya. A nada ni a nadie le pertenecemos, hermanos queridos, que me escuchan. Nosotros somos propiedad de Dios y por eso nosotros somos herederos del reino de los cielos. Y cuando hay esas confusiones y dudas en nuestras vidas que las siembra el maligno, Él es quien siembra en nosotros la duda, la confusión y el miedo, porque Él sabe que a través del miedo nos puede someter. O sea, cuando en tu vida y en mi vida Él implanta el miedo en nosotros, entonces Él reina, porque cuando hay miedo no está Dios en nuestras vidas. Dios es amor, Dios es paz. Tú no ves que Dios nos dice, mi paz les doy, mi paz les dejo. O sea, no solo nos las da, sino nos las deja la paz para que siempre esté en nosotros. Mi paz les doy, mi paz les dejo. O sea, entonces no es la paz que da el mundo, dice Jesús, es la paz que yo le doy y se la dejo para que tengan vida y vida en abundancia. Bendito Dios. Es a Él que le pertenecemos. Entonces es una guerra, una lucha diaria. Por eso tenemos que saber que al despertar, desde que nos levantamos, tenemos esos enfrentamientos que son esas batallas espirituales que hay que librar para que cada día nosotros junto al Señor, de la mano con Él, demostrarle a aquel que nos quiere engañar que no le pertenecemos a Él, que no somos para nada de Él. ¿Y sabe cómo lo vamos a ver hoy? En la primera lectura, eso que dice el salmista que el Señor nos hizo y somos suyos, lo dice hoy y lo narra bien claro. O sea, bien transparente lo narra hoy el apóstol San Pablo a los Efesios, ¿verdad? En esta visita a los Efesios y le dice, hermanos, hubo un tiempo en el que estaban muertos por sus culpas y pecados. Entonces, cuando nosotros estamos en el pecado, estamos muertos, dice el apóstol, pero en ese momento, mis hermanos queridos que hoy me escuchan, cuando nosotros somos tentados y nos dejamos caer ante la tentación, o sea, caemos, somos cómplices de la tentación, entonces él, en ese momento le estamos sirviendo al enemigo. Entonces, ahí no le estamos perteneciendo a Dios. Aunque Dios nos ha hecho, entonces no estamos siendo suyos porque nos estamos prestando para las maledicencias del maligno. Entonces, por eso dice Pablo hoy, que hubo un tiempo en que estábamos muertos, o sea, todos, porque somos consecuencia del pecado, y por la misericordia y la gracia que es infinita de Dios, pues Él nos ha hecho dignos, porque no somos dignos. Él nos ha hecho dignos por su misericordia y por su gracia. Entonces, todos nosotros tuvimos ese tiempo, como dice el apóstol Pablo hoy a los Efesios en el capítulo 2, que por las culpas y los pecados estuvimos muertos cuando seguíamos la corriente del mundo. O sea, ¿cuál es la corriente del mundo? Bueno, ella era el pecado. Hacer lo que todo el mundo hace, tolerar lo que todo el mundo dice, que todo es normal, que todo da lo mismo, que no importa. Mentira del diablo. Entonces, claro que entonces la idea es quitarnos nosotros de la mano, arrebatarnos de la mano la bendición y la gracia que tiene Dios al ser declarados y al ser creados por Él y pertenecerle a Él. Entonces dice que cuando seguíamos la corriente del mundo, presente, bajo el jefe, o sea, bajo el jefe que manda en esta zona inferior. ¿Y cuál es el jefe que manda en esta zona inferior? Bueno, pues el maligno. Él es que manda en esta zona inferior. Entonces, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios, cuando nosotros nos dejamos llevar y caemos bajo las insidias de este jefe, que es quien manda en esta zona inferior, entonces ese espíritu que actúa es el espíritu de los rebeldes contra Dios.
Cuando estamos en el pecado, estamos siendo dominados, estamos siendo guiados por el jefe que manda en esta zona inferior, que es el maligno. Entonces, ese espíritu que él transmite en nosotros se manifiesta como rebelde contra Dios. Por eso es la gracia se pierde, por eso es la muerte, por eso es que el pecado es muerte, ese es el pago del pecado, porque es actuar en contra de Dios. El pecado, eso hizo que Lucifer fuera lanzado de los cielos, ¿verdad? Por desobediencia, por no obedecer a Dios. Entonces, eso dice Pablo hoy, ¿verdad? En esta maravillosa carta a los Efesios. Entonces nos dice, ¿verdad? Que nosotros somos suyos, obra de Dios, le pertenecemos a Él. Dios nos ha creado, hermanos queridos, en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras, no para que caigamos en el pecado, ni que hagamos cosas desagradables, que nos olvidemos del Señor, que le demos la espalda. No, Dios nos ha creado solo para un solo propósito, y hemos sido creados en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Dios planta en nuestros caminos, que Él determinó para que nosotros la pusiéramos en práctica. Hemos sido creados para eso, bendito sea mi Señor, mis hermanos queridos. Por eso hoy, en el Evangelio de esta mañana, que está en Lucas 12, es el Evangelio que nos toca para este día, mis hermanos queridos, vamos a dar lectura y vamos a conectar hoy todos estos textos, estas escrituras que tienen que ver con una conexión extraordinaria con las buenas obras en las cuales el Señor nos crea para que seamos siempre propiedad de Él. O sea, para que siempre sepamos nosotros pues que el pecado es el salario es la muerte, y que es consecuencia de la tentación y la insidia del enemigo que nos presenta para robarnos la gracia. Entonces vamos a ver en el Evangelio hoy qué nos dice el Señor, que está tomado en Lucas 12, capítulo 13 al 21, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y dijo a la gente: Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado sea Jesucristo, mis hermanos queridos. Aquí tenemos hoy este pasaje, esta parábola maravillosa del hombre rico, ¿verdad? El hombre rico que ni siquiera nombre quedó de él como rastro perpetuo en las Sagradas Escrituras. O sea, todo nombre que está plasmado en la Santa Biblia pues está perpetuado. Este apenas es señalado como un hombre cualquiera, hombre común y corriente que tenía una riqueza, ¿verdad? Entonces, el hombre rico, así se llama este pasaje, parábola maravillosa de Jesucristo, para
enseñarnos a nosotros, bendito sea mi Señor, cuál debe ser nuestro ser, nuestro accionar, nuestra forma de vivir, sabiendo que nos ha creado Dios y que le pertenecemos a Él con un propósito. O sea, de que somos facilitadores de lo que Él pone en nosotros. Somos administradores de esos dones y carisma que el Señor nos presta, porque todo es prestado, todo le pertenece a Él. Nosotros venimos de Él y volvemos a Él. Él me lo dio y todo le pertenece a Él. Bendito Dios. Y cuando algo tenemos que se pierde, pues tenemos que hacer y decir, pensar, igual que el santo Job. Él me lo dio, Él me lo quitó. O sea, todo es de Dios. Por eso cuando nosotros entendemos esa condición de que somos creados hijos de Él, pero a imagen y semejanza de Él, que nada nos pertenece. O sea, que todo le pertenece a Dios. Él es que es dueño de todo, ¿verdad? Entonces vemos este hombre con una sola condición en su vida, que se llama egoísmo. El egoísmo. O sea, cuando nosotros dejamos que esa desformación ante los ojos de Dios, porque es una deformación, nos deforma. El egoísmo nos deforma, nos transforma, nos cambia, nos divide, nos mutila. Eso hace el egoísmo en nosotros. O sea, no somos para Dios, somos para todo menos para Dios. Entonces, el egoísta solo piensa en él mismo, hacia él y para él y con él, todo para él. Entonces, hoy vemos este hombre que tuvo la oportunidad de oro en su vida, pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de la lluvia. Es el Dios que manda la lluvia para que hayan buenas y grandes cosechas, para que haya prosperidad. Me imagino yo los tiempos buenos que el Señor generó y creó para este hombre, para que él pudiese acumular una cosecha fuera de lo normal, una sobre cosecha. Pues hizo llover, le envió el sol, ¿verdad? Para que pudiese él acumular, pero no hubo en su corazón la mínima expresión del compartir, o sea, del distribuir. El egoísmo ciega, hermanos queridos, por eso hay que buscar y pedir a Dios siempre que erradique de nosotros ese mal. Es un mal, es un pecado capital, ¿verdad? Entonces, este hombre, con esta gran cosecha, comenzó a calcular. O sea, ahí está lo primero, comenzó a calcular. Y al tú calcular, muchas veces, ¿verdad? Si no hay buena intención, te pervierte, te corrompe los cálculos, porque te ciegan la mente y te llenan de mucha imaginación, ¿verdad? Y de muchos números. Entonces te ciegan. Entonces comenzó, dice lo primero dice la palabra que comenzó a calcular. Ahí está el asunto, ¿verdad? Ahí está la primera tentación que la siembra, ya sabemos quién, aquel que vino a matar, a robar, a dividir, el maligno. Siembra la semilla para que tú comiences a calcular lo que tú tienes, que todo es tuyo, que tú te perteneces, que tú trabajas mucho, que tú te lo mereces, en fin. Entonces se pregunta, ¿qué haré? Ahí está la duda, ¿verdad? Si tú tienes a Dios en tu corazón, tú sabes lo que tú vas a hacer con eso que el Señor te ha puesto en tus manos para administrarlo. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues uno nunca sabe hasta cuándo. Mira que este hombre tenía el tiempo contado, pero más que contado porque estaba cerca, muy corto el tiempo, pero él no lo sabía. Él estaba en peligro de vida, pero él no lo sabía. En peligro de muerte estaba caminando. Este hombre caminaba en peligro de muerte, pero él no lo sabía. Pero Dios lo sabe todo. Entonces se pregunta, ¿qué haré? Entonces, él no tenía donde almacenar esa gran cosecha. Los almacenes no le daban, los graneros tampoco. Pero si este hombre deja todo como estaba y ese excedente lo que hace es que lo reparte, no había que construir nada, ¿verdad? No había que alocarse ni escandalizarse. Entonces, ¿dónde está el problema? Donde se habla uno muchas veces cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos. O sea, cuando tú dices, fulano con tu nombre, Pablo, el nombre de cada uno de nosotros, tiene muchos bienes acumulados para muchos años y quién sabe. El que sabe es Dios. Ah, no, yo tengo esto para tal año, yo voy a hacer esto para tal año, en 5 años me voy a retirar, en 10 años voy a hacer esto. Tú no sabes,
Por eso dice él hoy necio. Óyeme, necio. Le dice, o sea, ¿de qué estás hablando si yo soy el dueño de la vida? Si el Señor fue que nos hizo y somos suyos. Entonces, este hombre hablándose hacia él, egoístamente, tiene muchos bienes acumulados para muchos años. O sea, túmbate, o sea, descansa, retírate. Entonces come, bebe, date buena vida. ¿Tú te imaginas, hermanos queridos? Entonces, ahí Dios lo para, le dice necio. O sea, hacia aquí, a todo lo que tú has acumulado, ¿de quién será? Porque tuyo no va a ser. Nadie de nosotros se va a llevar nada, nadie. Entonces, hay una regla clara que no se puede tergiversar. O sea, con el concepto de pobre y riqueza, no. El que es rico porque Dios le ha dado esos dones, esas virtudes, vamos a decir, esos dones, y es para que podamos administrarlo bien, para que podamos hacer uso de esa riqueza, de esos bienes, de esos dones, ¿verdad? Y podamos ser facilitadores de esos bienes, de esas grandes cosechas, y ponérsela a disposición en las manos de Dios, para que al Dios saber lo que Él ha hecho en nuestras vidas, bueno, pues que en oración y discernimiento Él busque, ¿verdad? La distribución de esa grande riqueza, y que nosotros seamos un puente, totalmente un puente entre Dios y los necesitados, para que eso llegue. Entonces, ¿tú sabes cuál es la diferencia, hermanos queridos, que hoy me escuchan, entre un hombre rico y un hombre pobre? Hay una diferencia entre el hombre rico de este texto, o sea, llevando al texto, conceptualizando esta parábola de nuestro Maestro Jesucristo de este día. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre rico y un hombre pobre? Bueno, que este hombre rico calculó mucho, o sea, todo lo calculó. Hace muchos números, tiró muchos números para atrás, para adelante, uno más, arriba, sumó, restó. Entonces calculó mucho, o sea, se dejó nublar la mente. Entonces, el hacer tanto cálculo lo pervirtió, lo corrompió. Entonces, solo pensó en teneres, placeres y poderes. Se dejó llenar del egoísmo. Solo yo, y yo voy a beber, yo voy a comer, túmbate, descansa, o sea, date buena vida. Entonces, nunca pensó en los demás. El egoísta, ¿verdad? El que nunca piensa en los demás, sino en él solo. Se convierte en un come solo. Entonces solo piensa y hasta calcula la buena vida. Dice, date buena vida. O sea, la gran vida que para muchos es esa vida a la cual llama el mundo, ¿verdad? Pero Dios le llama necio cuando tú le das la espalda al Señor y no actúa como Él quiere. O sea, la riqueza no es para el mundo, es ser rico ante Dios. ¿Qué es ser rico ante Dios? Poner a disposición del Señor todos los favores, los frutos que Él y las grandes cosechas que Él ha puesto en nuestras manos. Entonces, ese es el pensar, el accionar, la forma del hombre rico, mientras que el hombre pobre no calcula. El hombre pobre no calcula nada. O sea, no se corrompe, no hace números, no se contamina, no hace números. O sea, no permite que su mente se contamine porque no calcula nada, no se pervierte. Entonces, en su mente piensa solo en su comunidad, entonces reparte, distribuye y comparte. Eso hace el hombre pobre cuando tiene una gran cosecha en el campo, un buen ganado, animales. Lo que hace es que cuando mata un becerro, un animal, o cuando tiene grandes cosechas de lo que fuese, ¿verdad? En producto del campo, si es plátano, yuca, lo primero que hace es que reparte entre sus vecinos. El hombre pobre come él y su familia, pero lo que piensa, mientras que el hombre rico piensa en teneres, placeres y poderes, el hombre pobre piensa en su comunidad. O sea, reparte, distribuye y comparte. Entonces, el hombre pobre es solidario, es compasivo y misericordioso, que no fue para jamás, nunca, la forma de pensar de este hombre rico, que realmente solo pensó en acumular y en guardar para él y ser rico para el mundo y no para Dios. Entonces, hoy
el mensaje del Señor es poner en la mano todo ante Él, porque nosotros somos, Él es quien nos ha hecho y somos de su propiedad. Gracias, Señor, por este día maravilloso, por esta enseñanza, porque hoy tú nos enseñas que si vamos a acumular, es bueno, pero acumular allá arriba, acumular y ser rico ante Dios, porque lo que acumulemos aquí abajo, cuando seamos llamados, ¿de quién será? Gracias, hermana y hermano, por estar en sintonía con nosotros, como cada día, en esta que es tu emisora, Jesús y María FM, la emisora de Jesús. Y en este que es tu programa, Dios tiene la última palabra, mis queridos hermanos. Bendito y alabado sea Jesucristo. Mañana, si el Señor nos lo permite, pues nos vamos a encontrar en un programa más. Ya lo saben, mis hermanos queridos, bendito sea mi Señor. El Señor nos hizo y somos suyo. Que pasen un día maravilloso, grandioso, poderoso, pero sobre todo santo. Mis hermanos y nuestro director, ha sido todo por hoy. Bendiciones mil.